Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre el Joker, y qué hubiera hecho él en la vida real. Espero que disfrutes mucho este video. ¿Qué pasaría si el Joker fuese real? Tenga en cuenta que estoy usando la policía de los Estados Unidos para esto, pero cualquier otra fuerza policial en el mundo también usa armas. Sabemos que el comodín puede verse afectado por los disparos. Joker también es muy abierto sobre sus crímenes, es decir, que realmente se preocupa por encubrir sus asesinatos y crímenes. Así que el comodín probablemente se puede encontrar presa fácilmente. Y si lo encuentran, los oficiales de policía de la vida real no deberían tener muchos problemas con él, ya que fue asesinado con una pistola normal y la policía. Si el comodín hace lo mismo que hace en los cómics, recibirá la visita de estos tipos como 2 días después. Y el comodín no tiene ninguna posibilidad. Sin mencionar que la policía tiene muchas maneras de derrotar al bromista sin matarlo, como gas pimienta y gas lacrimógeno. En resumen, el comodín no tiene una oportunidad. Incluso si tiene suerte y los policías no logran atraparlo en los primeros días, sobreviven máximo en unos meses antes de que las policías lo atrapen. Los policías han resuelto casos mucho más difíciles con criminales que están mucho más callados sobre sus crímenes. Si los cómics fueran más como el bromista de la vida real, probablemente moriría incluso antes de conocer a Batman. Otra razón por la que el comodín no es atrapado en Gotham es porque la corrupción, pero considerando la cantidad de caos y pánico que el comodín causaría en RL, la presión de los medios y cosas por el estilo probablemente llevarán a la policía a atraparlo o matarlo en 2 a 3 días. E incluso si logra evadir a los policías y continúa haciendo lo que hace, entonces los federales se involucrarán y en ese momento, sí, se acabó. El Joker es un terrorista cuyo único motivo es demostrar que el mundo está loco como él. No es exactamente sutil, y realmente no puede mezclarse con una multitud. Sus secuaces son tan desleales a él como lo fueron a la persona a la que se los compró, por lo tanto, fácilmente lo criticarían si tuvieran que hacerlo, ya que en realidad no creen en la causa. Luego está el hecho de que ha sido detenido en el asilo Arkham, y en innumerables otras prisiones, más veces que nadie. Y por alguna razón, todos tienen algo en contra de matarlo, a pesar de que probablemente haya matado a algunos de sus seres queridos en su larga carrera como el Joker. El hecho es que, en el mundo real, los terroristas son buscados. La policía los busca activamente y no tienen espacio para hacer operaciones a gran escala como lo hace el Joker. Se viste como un payaso feo, y créeme, en el mundo real, solo usar un sombrero y un abrigo no ocultará su rostro blanco y su sonrisa roja retorcida. La gente lo notará y llamará a la policía, y al ejército, al servicio de bomberos, a los paramédicos y al servicio secreto, ya sabes, solo para estar seguros. Además, los secuaces que son comprados por un terrorista pueden ser fácilmente comprados por la policía o el ejército. Si la policía te ofrece dejarte libre por delatar a alguien, cantarás como un pájaro, especialmente cuando nunca te gustó el tipo para el que estabas trabajando antes. Luego está el hecho de que ha sido atrapado más veces de las que podemos contar, incluso en ese mundo de cómics desordenado. Y todavía lo dejaban escapar cada vez. En la vida real, el Joker sería sentenciado a muerte inmediatamente, y después de la ejecución, los guardias de la prisión se asegurarán de verificar que no tenga pulso. ¿Alguna vez? Así que para resumir, en realidad, esto sucedería muy rápido. Lo curioso es que el Joker en realidad no duraría más allá de su primera ola nocturna de locura. Piénsalo, alguien ve a un payaso ir por ahí matando gente, explotando cosas o simplemente causando caos general. Cuando aparece la policía, no hay escapatoria de la policía como una persecución de autos. Grand Theft Auto no está llegando muy lejos suponiendo que incluso se apodere de un vehículo. La policía llega y obviamente no cumplirá, intentará escapar o engañarlos. La policía solo ve a un asesino en serie lunático que parece sacado de una película de terror slasher, por lo que su paciencia es extremadamente escasa. El primer gesto que hace parece que está en oposición a la policía que le están disparando, no hay forma de evitarlo. Dudo que la policía quiera acercarse a él, honestamente podrían matarlo o dispararle varias veces para que no tengan que preocuparse de que intente algo con él. Pero todo esto suponiendo que sobreviva el tiempo suficiente para que llegue la policía, lo curioso es que el Joker en realidad no duraría más allá de su primera ola. No, lo más probable es que Joker no sobreviva incluso hasta que aparezca la policía. En el momento en que la gente vea a un payaso loco lunático de una película de terror causando caos, nadie le va a mostrar misericordia.
En el mundo real, la armadura de la trama no existe y la gente no siempre corre con miedo a los malos, la gente te matará con una razón suficiente. Joker no está sobreviviendo en el mundo real. Incluso si juegas gimnasia mental extrema y argumentas, de alguna manera escaparía del público y la gente de la policía lo cazará como un perro perdido y lo matará por causar daño a sus seres queridos o incluso matar a un ser querido. Tendría que permanecer escondido por el resto de su vida, lo que sería extremadamente difícil dado su aspecto. También está el hecho que si tenemos a Batman en la vida real juntos con el Joker, ¿cómo encajarían ambos personajes en la vida real? ¿Qué piensa la gente sobre ellos? Me imagino que el gobierno de Estados Unidos no va a permitir que el Joker siga con vida después de tantos asesinatos. Incluso también quieren capturar a Batman, o tal vez matarlo, pero las gentes se van a cansarse de que Batman le sigue salvando de la vida al Joker. Aunque eso es otro tema aparte. Pero como estamos hablando del Joker, a diferencia del Jeff the Killer, el príncipe payaso del crimen duraría mucho más tiempo asesinando gentes de una forma muy estratégico. Y le dará mucho problema a las policías y los militares. Pero al final este sería asesinado por las policías, o arrestado.